Muy bien, Marcos capítulo 2, voy a leer versículos 18 al 20. Dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Alguien está pensando esta mañana y nos va a hablar del ayuno? No, no les voy a hablar del ayuno, ¿verdad? ¿Puedes descansar, hermano? ¿La comida está segura? No, no te voy a hablar del ayuno, te voy a hablar de tener odres nuevos. ¿Está bien? Repite conmigo: odres nuevos. Amén. Ahora, ¿por qué estoy empezando desde aquí? Porque este es el contexto. Versículos 18 y 20 es el contexto. No sigas leyendo, pero voltéame a ver, ¿verdad? Fíjate, Jesús responde la pregunta del por qué sus discípulos no ayunaban. Y entonces él usa la imagen de una boda donde él es el esposo y los invitados a esa boda son sus propios discípulos. Y Jesús dice: mientras yo estoy con ellos, pues es tiempo de alegría, no es tiempo de ayuno. Pero cuando yo me vaya, entonces va a tener lugar el ayuno. Pero va a tener lugar el ayuno no como algo religioso, sino que van a ayunar. Mis discípulos van a comenzar a ayunar después de que yo me vaya, pero por intimidad y por relación. Ahora, la pregunta esta mañana sigue en el aire: ¿por qué los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban? Bueno, dos razones. Los discípulos de Juan ayunaban porque les faltaba discernimiento. Ellos no sabían o no entendían en ese momento a ciencia cierta que Jesús realmente fuera el Mesías. De hecho, Juan el Bautista manda preguntarle a Jesús y le dice: Señor, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿No? Y entonces Jesús dice: no, vayan y díganle que sí soy yo, ¿no? Ahora, los fariseos ayunaban porque eran religiosos, y entonces ahí entra el versículo 21 y Jesús habla de esto. Fíjate, dice: nadie pone o nadie cose remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Verso 22 dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Fíjate, Jesús pone dos ejemplos para mostrar el problema que tenían los fariseos. No los discípulos de Juan, pero sí los fariseos. Fíjate, número uno, el remiendo nuevo en vestido viejo significa que los fariseos intentaban mezclar las tradiciones religiosas con el evangelio. Fíjate, no con la ley, no con la palabra, no con el Antiguo Testamento, sino con las tradiciones que los fariseos habían inventado en base a la ley. Y todas esas tradiciones que los fariseos habían inventado. Si alguien me pregunta esta mañana: ¿cómo cuál, hermano? Por ejemplo, la Biblia dice que se lavaban 7 veces las manos, ¿no? Y si no se lavaban las manos, muchas veces no comían. Preferían no comer porque no se podían lavar las manos que comer sin lavarse las manos, ¿verdad? O sea, ellos decían: nos tenemos que lavar las manos, y no solamente una vez, sino 7 veces. ¿Por qué? Porque ellos habían exagerado tanto la ley que llegaron a esa tradición de lavarse las manos 7 veces. Y le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y Jesús contesta y dice: porque lo que entra al hombre no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Lo que entra al hombre sale por la letrina, dice Jesús, pero lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen, dice Jesús, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los hurtos, las blasfemias, los malos pensamientos, bla, 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 ¿verdad? Entonces los fariseos estaban llenos de tradiciones y querían entender el evangelio que Jesús les predicaba de acuerdo a sus tradiciones, pero el evangelio que Jesús predicaba chocaba con todas sus tradiciones.
Y lo único que estaba provocando era daño y confusión en la gente. Y luego Jesús habla del vino nuevo en odres viejos. Y lo que Jesús está diciendo es que se necesitaba un cambio, escucha, de mentalidad para poder recibir el evangelio. Porque hablando de los odres, yo les he explicado en otras ocasiones que el odre cuando era nuevo se llenaba de vino, y ese odre con el paso del tiempo, el vino que se iba fermentando ensanchaba el odre. Y con el tiempo el odre se llegaba a su límite, pero se volvía totalmente rígido. Entonces, si tú vaciabas ese vino que ya estaba fermentado y a ese odre viejo le echabas vino nuevo, entonces el vino nuevo hacía que el odre se expandiera todavía más. Pero como el odre ya estaba curtido o ya estaba duro, endurecido, porque ya había dado de sí, entonces al tratar de dar más de sí, se rompía y el vino nuevo que tú le habías echado ahí se derramaba. Entonces, si tú ponías vino nuevo en un odre viejo, entonces este odre se reventaba. Ahora, ¿de qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando de dos cosas muy importantes. Número uno, verdadera comunión y religiosidad no pueden mezclarse. O tienes verdadera comunión con Dios e intimidad, o tienes religiosidad. Pero si tenemos religiosidad, no podemos juntar con verdadera relación y verdadera intimidad. O eres religioso o tienes verdadera intimidad y comunión con Dios. Y déjame decirte algo, aquí el más religioso de esta congregación soy yo, y luego todos ustedes. Y te voy a decir por qué, hermano. Porque como seres humanos somos muy tendientes a buscar ser religiosos. Convertimos algo bueno en religión, convertimos la oración en religión, convertimos la lectura de palabra en religión, convertimos el ayuno en religión, convertimos el venir a la iglesia en religión. Pero escúchame, la oración, el ayuno, la palabra, el venir a la congregación, el dar, no es religión, es intimidad y es comunión con Dios. Pero tú y yo lo transformamos. Somos buenos para transformar la comunión y la intimidad en religiosidad. Y entonces ahora ya no oro porque me gusta orar, oro porque tengo que orar, porque mi religión dice que yo debo ser una persona de oración. Error. Tú no puedes orar por religiosidad. Tú no puedes leer la Biblia por religión. Bueno, sí puedes, ¿verdad? Pero no debiéramos orar por religiosidad, o leer la Biblia por religiosidad, o ayunar por religiosidad, o venir a la iglesia por religiosidad. ¿Por qué vas a la iglesia? Pues porque si no el pastor se enoja, pues porque ya estamos acostumbrados, pues porque es lo que hacemos ya todos los domingos. Por inercia vamos y es nuestra religión, y a mí desde niño me enseñaron que había que ir a la iglesia. No puedes venir a la iglesia por eso, no puedes orar por eso, no puedes leer la Biblia por eso, ayunar por eso, ni siquiera puedes diezmar y ofrendar por eso. Necesitamos orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, diezmar, ofrendar, cantar, danzar, lo que sea que hagas, por intimidad y comunión y relación y amor por Dios. Donde la regaban los fariseos, hermano, era en su religiosidad. Y su religiosidad los había hecho odres viejos. Su religiosidad los había hecho cuadrados. Se habían endurecido, y el vino nuevo del evangelio, de lo que Dios les estaba hablando, no lo podían recibir. Bueno, de hecho, ni podían darse cuenta que el Mesías estaba enfrente de ellos. Estaban tan ciegos, tan endurecidos, tan cuadrados, que no podían ver que la escritura se había cumplido en Jesús como el Mesías, como el verdadero Hijo de Dios. Ayunaban, por ejemplo, los fariseos, ¿verdad? Pero ¿para qué ayunaban? Para cumplir con la ley, para presumir que ellos sí ayunaban. Lo mismo con la oración. ¿Para qué oraban? Para presumir que oraban. Hacían, dice Jesús, y hacen largas oraciones delante de toda la gente para que vean que oran, ¿verdad?
y oraban para presumirle a Dios su justicia propia. Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano que entraron a orar juntos al templo, ¿no? Y el fariseo decía: Señor, gracias porque soy justo, soy recto, yo no soy pecador, yo soy tremendamente religioso. Señor, qué favor te hago de ser fariseo, ¿verdad? Y se daba la media vuelta y se iba. Esa era su oración. En cambio el publicano estaba ahí, no quería ni levantar su rostro, sus ojos cerrados, pegándose en el pecho, diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Porque el problema de los fariseos era que su ayuno, su oración lo habían convertido en algo religioso. Escucha, hermano, punto número 2: no podemos recibir vino nuevo con una mentalidad religiosa, con una mentalidad rígida, con una mentalidad endurecida. ¿Por qué? Porque solamente odres nuevos pueden recibir vino nuevo. Y tú y yo, hermano, debemos permitir que Dios cambie nuestros odres, nuestra mentalidad. Necesitamos pedirle al Señor, decirle: Señor, dame hambre, dame sed, dame pasión, dame amor por ti. No permitas que yo termine orando, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, haciendo lo que hago por ser religioso. Vuélveme al primer amor. Vuélveme a la intimidad, vuélveme a la relación, vuélveme al deseo de tener comunión contigo. Porque escúchame, porque eso era lo que teníamos cuando recién nos convertimos, ¿sí o no, hermano? Cuando recién te convertiste, ¿por qué orabas? Porque te gustaba orar, porque querías orar, porque anhelabas entrar a la presencia de Dios para orar. Leías la Biblia porque querías leer la Biblia. Es más, no leías la Biblia, te comías la Biblia. Buscabas, anhelabas llegar a tu casa del trabajo y decir: quiero leer la Biblia, me acabo de convertir. Venías a la iglesia porque acababas de convertirte y era un deleite, ¿sí o no, hermano? Era un gusto. ¡Wow! El domingo voy a la iglesia. Y se te hacía tarde, ya estamos apenas al lunes. ¿Cómo es posible, verdad? Ay, ya quiero que sea martes, miércoles, para que llegue el domingo. Y el domingo llegar y alabar y adorar. Y le contabas a otros, predicabas sin darte cuenta, ¿no? Le contabas a tus amigos del trabajo, a tus compañeros de la escuela: ya voy a ir a la iglesia, me convertí, Dios puso fuego en mi vida. ¿Qué pasó después, hermano? Lo convertimos en algo religioso y nos hicimos costumbristas y nos endurecimos y nos cuadramos. Y tú y yo necesitamos regresar al Señor y decirle esta mañana: yo más que ustedes, Señor, rompe mis odres, rompe mi rigidez, rompe mi cuadratura religiosa, ¿verdad? Rompe mi odre viejo, trae un odre nuevo a mi vida para que yo pueda hacer lo que hago por amor, por intimidad, por comunión, por relación, por pasión, por deseo, por avivamiento en mi corazón. Ahora, la pregunta esta mañana es, y aquí viene la parte importante de mi predicación, que va a durar 4 horas. Siempre prometo y nunca cumplo, ¿verdad? Dura media hora, pero bueno. La pregunta es: ¿cómo cambiamos el odre viejo por un odre nuevo? ¿Cómo cambiamos el odre viejo por un odre nuevo? Punto número 1, escucha: reconociendo nuestra necesidad. Lo primero que necesitamos es reconocer nuestra necesidad. El vestido y el odre viejo representan, como ya te lo dije, una mente cerrada, rígida, endurecida, con resistencia al cambio, incapacitada para recibir revelación, con falta de discernimiento. Hace las cosas que hace por costumbre, por obligación, por apariencia, pero no por amor. Pero el vestido y el odre nuevo representan un corazón flexible, un corazón moldeable, un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón dispuesto a buscar, amar a Dios con todas sus fuerzas. Y ese concepto, hermano, de un corazón flexible, moldeable, humilde, que busca amar a Dios con todas sus fuerzas, cambia todo lo que hacemos. Porque ya no predicamos por obligación, predicamos porque entendemos y creemos que la gente necesita salvación. Ya no oramos por obligación, oramos porque quiero tener comunión con mi Padre. Ya no leo la Biblia por obligación, leo la Biblia porque quiero que Dios me hable a través de su palabra.
Quiero conocerlo a través de su palabra. No ayuno por obligación, ayuno porque quiero tener un tiempo de intimidad y relación con Dios. Quiero ser receptivo a la voz del Espíritu Santo y a través del ayuno el Espíritu Santo me habla. Vengo a la iglesia porque quiero tener comunión y relación con mis demás hermanos y juntos alabar y bendecir y glorificar el nombre del Señor. Un odre nuevo, hermano, o tener la idea de un odre nuevo lo cambia todo. Los discípulos no debían ayunar por costumbre, sino buscando la intimidad, la comunión, la relación, la revelación para cuando el Señor ya no estuviera. Dice Jesús, cuando yo me vaya, ellos van a ayunar, pero también van a orar y también van a leer las Escrituras y me van a buscar de todo su corazón. ¿Por qué? Porque van a querer tener intimidad. La misma intimidad que yo tuve con ellos cuando anduve en la tierra, ellos la van a querer tener cuando yo ya me haya ido. Y es la intimidad que tú y yo debemos desear y buscar, hermano. Por eso Romanos capítulo 12 versículo 2 dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos. Escucha, odres viejos por odres nuevos, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tu mente es renovada o transformada, cuando tú tienes un odre nuevo, puedes ver que la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Escúchame, cuando no tienes un odre nuevo, cuando te has convertido como yo en una persona religiosa, piensas que las ordenanzas de Dios ahora son para estropearte la vida, son para amargarte la existencia. Pero ¿por qué Dios no me deja? ¿Pero por qué Dios no me permite? ¿Pero por qué la Biblia dice que no? Qué mala onda es Dios, ¿no? Dios no quiere que me divierta, Dios no quiere que sea feliz, Dios no quiere que sea pleno. Pero cuando tienes un odre nuevo, hermano, y tienes comunión, intimidad, relación y amor con Dios, te das cuenta que lo que la Biblia dice es para tu bien. Y te deleitas en eso. Y dices, no entiendo por qué dice que no, pero si es no, es no. Amén, Señor, te doy las gracias. Porque sé que lo único que tú buscas para mí es bueno, es agradable y es perfecto. Te pongo un ejemplo sencillo, como el niño que no sabe por qué el papá lo obliga a comer verduras o la mamá lo obliga a comer verduras y fruta, ¿no? Él quiere comer gansitos, submarinos, chocorroles, papas con ajo, cebolla y no sé qué tanto le pone, ¿no? Él quiere comer porquerías y no entiende por qué sus papás le quieren amargar la existencia con jitomate, brócoli, lechuga, pepinillos, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué mis padres son tan malos? Y luego cuando ya creces, ¿verdad? Dices, ay, qué bueno que me obligaron a comer todo lo que me obligaron a comer, ¿verdad? Qué bueno que no me dejaron comer tanto gansito y pingüino y papas, ¿no? Y tanto refresco. Yo conocí una señora que le daba refresco a su hijo, Coca-Cola, desde que era bebé. Cuando el niño tenía como 8 años, 9 años, tenía todos los dientes plateados, porque ya se los habían quitado todos y ya le habían puesto dientes de plata, ¿verdad? ¿Culpa de quién? De la mamá, que lo quería tanto. No lo quería, por eso le daba coca. Vemos la voluntad de Dios cuando tenemos odres nuevos, vemos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, y entonces podemos buscar a Dios y deseamos y queremos hacer su voluntad. Su voluntad, hermano, para nosotros entonces ahora se convierte en un deleite. ¿Por qué? Porque no es algo religioso, es que busco amarle y es que busco tener intimidad con Él. Entonces, número 1, reconociendo nuestra necesidad. Número 2, ¿cómo podemos cambiar nuestro odre viejo por uno nuevo? Echando fuera de nuestra vida el legalismo religioso. Fíjate, el problema con los fariseos es que estaban aferrados a sus tradiciones. Pero el evangelio no se trataba de tradición, el evangelio se trataba de relación y de intimidad con Dios. No es obedecer reglas externas, no es aparentar, es intimidad y comunión. Te pongo un ejemplo, Jonás.
Jonás tenía un odre viejo y rígido, tenía un pensamiento cuadrado. Él concebía a Dios como único y exclusivo del pueblo de Israel y no le permitía eso ver la misericordia y amor para los gentiles. Y por esa razón no quería ir a Nínive. Y Dios buscó la manera de romper los odres en la vida de Jonás. Y es la razón por la cual Jonás cae en el vientre de un pez, ¿no? Y Dios usa esas circunstancias para que el odre de Jonás sea cambiado. Escúchame, Dios va a usar circunstancias en tu vida para que tu odre sea cambiado, para que tu odre viejo sea cambiado por un odre nuevo. ¿Sabes cuál es la triste historia de Jonás, hermano? Que salió para obedecer, pero su odre seguía siendo viejo. Al final, tú lees la historia, él estaba debajo de un árbol en un cerro alto viendo a ver si Dios por fin destruía la ciudad. Ciudad que Dios nunca destruyó porque se arrepintieron. Y escúchame, y la historia queda inconclusa. Tú no sabes si después de eso Jonás dijo: sí, Dios, me arrepiento por mi odre tan viejo, trae un odre nuevo a mi vida. No sabemos qué pasó con Jonás. Pero la historia termina Jonás enojado diciendo: sí, Señor, me enojo mucho porque tú no los destruyes, porque al final yo sabía lo que iba a pasar, que tú los ibas a perdonar, porque eres un Dios lleno de misericordia y de amor. ¿No lo entiendes? No lo entendía porque tenía un odre totalmente rígido, estructurado y cuadrado. Dios es solamente el Dios de los israelitas, no debe ser el Dios de estos sucios y paganos, gentiles, ninivitas, ¿no? Salió y obedeció, pero obedeció sin ser cambiado. Escúchame, tú y yo podemos obedecer y seguir con nuestros odres viejos. Seguimos viniendo a la iglesia, seguimos leyendo la Biblia, seguimos orando, seguimos siendo cristianos, obedeciendo, entre comillas, pero con odres viejos. Y Dios dice: no, yo quiero que me sigas obedeciendo, pero no con odre viejo, quiero que me obedezcas con odre nuevo en tu vida. Aprende a vivir bajo la gracia y bajo la dirección de mi Espíritu Santo. Número 3, necesitamos, para cambiar de un odre viejo a un odre nuevo, necesitamos humildad. ¿Qué significa eso, hermano? Dejar el orgullo y reconocer nuestra rigidez y nuestra intolerancia y nuestra religiosidad. Pedirle al Espíritu Santo un corazón humilde, un corazón listo para cambiar y para crecer y para ser moldeado por el Señor. Y tú y yo necesitamos orar y decirle: Señor, soy humilde para reconocer que sí, soy religioso, soy cuadrado. Por eso cuando veo una persona que se sale de mi cuadratura, digo: está mal, juicio, pecadora. Eso no se vale, eso no se puede. Fuego de Dios, que se vaya al infierno. Y Dios dice: si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Si supieras lo que significa ver a esa persona, a ese mismo hermano que juzgas y criticas y señalas, con ojos de amor y de misericordia, como yo lo veo. Porque el odre viejo te hace ver las cosas religiosamente, te hace hablar religiosamente, te hace actuar religiosamente. El odre nuevo te hace ver, te hace hablar y te hace actuar bajo la misericordia, el amor, la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Te pongo un ejemplo: Pablo. Si alguien era religioso en la vida, era Pablo. Y déjame decirte, Pablo tenía grandes credenciales. Fíjate, ve conmigo, bueno, no vayas, pero te leo Hechos capítulo 22, versículo 3. Allí Pablo menciona 4 de esas cualidades. Fíjate, dice: yo de cierto, número 1, soy judío. No como otros que dicen que son judíos y son más mexicanos que el nopal. Dice Pablo: no, yo soy judío, yo tengo sangre judía, nací en Tarso de Cilicia, pero fui criado en esta ciudad de Jerusalén. Fíjate, número 2 dice: soy instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El mejor maestro de Biblia que tú podías encontrar en ese momento. Número 3, soy educado estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Y número 4, soy celoso de Dios.
4 credenciales importantes. Pero luego si tú vas a Gálatas capítulo 1 verso 14, encuentras una quinta. Dice, y en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Número 6, siendo muchísimo más celoso de las, otra vez, escucha, tradiciones de mis padres. Y luego si te vas a Filipenses capítulo 3, aumenta otras características. Versículo 5 dice, número 7, circuncidado al 8º día. Número 8, del linaje de Israel. Número 9, de la tribu de Benjamín. Número 10, hebreo de hebreos. Número 11, en cuanto a la ley, fariseo. A mucha honra, dice Pablo, ¿verdad? Versículo 6, número 12, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y para terminar, número 13, en cuanto a justicia que es en la ley. Hermano, increíble. Yo dice irreprensible. Wow. ¿Quién tiene de todos ustedes y de mí, quién tiene esas características? Nadie, hermano. De veras era, si alguien era religioso, era Pablo. Pero ahí mismo en Filipenses, escúchame, él dice, pero todo eso, todas esas 13 cualidades, las tengo por basura. Escucha, dice, para ganar, para crecer, para madurar en mi intimidad, en mi obediencia, en mi amor y en el conocimiento de mi Señor. Dice Pablo, yo reconozco que yo tenía un odre viejo y era presumido de todo lo que había logrado y de todo lo que había ganado y de todo lo que tenía en mi religiosidad. Pero ahora me doy cuenta que nada de eso vale la pena, que todo eso es basura. Y todo eso lo pierdo para alcanzar el conocimiento de la intimidad, de la relación, del amor de mi Cristo Jesús en mi vida. Dice Pablo, yo no quiero ser religioso, lo que yo quiero es parecerme cada día más a Él. Porque escúchame, porque ¿de qué nos sirve ser religiosos? ¿De qué nos sirve ser orgullosos y tercos si no podemos recibir la revelación ni la transformación del Espíritu Santo? Fíjate, en Hechos capítulo 6, versículo 7, dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Escucha, y dice, y muchos de los sacerdotes. ¿Qué sacerdotes? Sacerdotes judíos. Sumos sacerdotes que venían del pueblo o de la tribu de Leví, hermano. Escucha, dice, muchos de los sacerdotes obedecían. ¿Por qué? Porque se humillaron y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros somos sacerdotes de la tribu de Leví que servimos en el templo, pero reconocemos, como Pablo, que nada de eso nos sirve, que lo que necesitamos es arrepentirnos y buscar a Dios para tener intimidad y comunión con Él a partir de ahora. Y los sacerdotes, hermano, obedecían a la fe. Dios rompió ese viejo odre de los sacerdotes que tuvieron un corazón dispuesto. Y tú y yo debemos ser humildes y reconocer lo que nos hace falta. Yo te pregunto esta mañana, ¿crees que eres un poquito religioso, hermano? A ver, levanta tu mano. Yo no soy poquito, yo soy mucho. Pero ¿crees que tú eres un poquito religioso, hermano? Porque ustedes son menos pecadores que yo sí soy pecador, ¿verdad? Pero hermanos, si reconocemos que somos un poquito religiosos, necesitamos arrepentirnos y necesitamos decirle, Señor, soy humilde y reconozco mi odre viejo. Quítalo y trae un odre nuevo a mi vida. ¿Qué necesitamos para cambiar un odre viejo a un odre nuevo? Número 4, buscar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, hermano? Pedirle al Señor hambre, sed, pasión, entrega y amor por Dios. Esas cosas, hermano, rompen la religiosidad. Esas cosas rompen el odre viejo y traen un odre nuevo. Ahora, no se trata solamente de quitar lo viejo, sino de ser llenos de algo nuevo y mejor. Y solamente un odre nuevo y vacío puede ser llenado por el Espíritu Santo. Si buscamos más de Dios, entonces podemos ser transformados en odres nuevos, listos para recibir la presencia de Dios y listos para recibir el poder del Espíritu Santo. Te pongo un ejemplo, David. David rompió sus moldes aún dentro del antiguo pacto. Tomó el tabernáculo de Moisés y lo llevó a otra dimensión.
Tomó el tabernáculo de Moisés y lo convirtió en un tabernáculo de oración, de adoración y de alabanza. David pone músicos y cantores con instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Y eso Moisés no lo había hecho. Pero cuando llega David dice, aquí hace falta intimidad, aquí hace falta comunión, aquí se rompen los odres viejos. No, espérate, pero Moisés no lo hacía así. No, pero ahora vamos a romper los odres viejos y vamos a traer odres nuevos y vamos a poner música, vamos a poner alabanza. Ay, pero la batería no, porque hace mucho escándalo. Batería, tambores, platillos, panderos, teclado, trompetas, saxofones, trombones. Bueno, no había eso, pero si hubiera habido los hubiera puesto, ¿verdad? Sintetizador, arpa, piano, violas, chelos, flautas. ¿Qué se te ocurre, hermano? Todo, ¿verdad? Maracas, timbales, marimba. Pero David, ¿por qué? Porque Dios merece todo, Dios merece lo mejor, Dios merece la más grande alabanza, la más grande adoración. Pero Moisés no lo enseñó así, no, pero ahorita estamos rompiendo los odres viejos y estamos trayendo odres nuevos. Y los odres nuevos nos llevan a intimidad, a comunión, a relación, a querer amar a Dios con todo. Danzar para Él, brincar para Él, aplaudir, gritar, chiflar, correr, lo que quieras hacer, ¿no? Porque el odre viejo está rompiéndose y está trayendo Dios a mi vida un odre nuevo. De hecho, incluso fíjate, Primera de Crónicas 23:5 y Amós capítulo 6 verso 5 dice que David inventó instrumentos. Él inventó instrumentos para Dios. Wow, era increíble eso, ¿no? Ser llenos del Espíritu provoca una renovación constante de nuestros odres. ¿Por qué? Porque nunca lo vamos a saber todo y siempre vamos a necesitar seguir creciendo y madurando en Dios. Cuando tú oigas un cristiano que te dice, yo ya lo sé todo y soy el cristiano más maduro del universo, aléjate corriendo de él y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No te juntes con ese hombre o con esa mujer, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros, hermano, lo sabemos todo. Nosotros siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo, te estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Siempre estamos, bueno, y también de lo otro, ¿no? Pero siempre estamos aprendiendo de la palabra de Dios, siempre necesitamos aprender más del Señor y siempre necesitamos seguir creciendo y madurar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a terminar con lo que está haciendo con nosotros. ¿Sabes cuándo va a terminar? El día que des el último respiro, ¿verdad? Le vas a hacer así, ya terminó y adiós, ¿verdad? Y en ese momento vas a subir a la presencia de Dios y te vas a graduar y te van a dar tu título, ¿verdad? Daniel Carrillo 6.0, pero de panzazo, pero panzaste, ¿verdad? No pasaste, panzaste, ¿verdad? Y vas a entrar a la presencia del Señor diciendo, ¡wow! Lo logré. Pero escúchame, pero que lo logremos no religiosamente, que lo logremos con odres nuevos. Amén. Te doy la última cita, Gálatas capítulo 5 versículo 6. Ve conmigo ahí, por favor. Gálatas 5, 6 dice, porque en Cristo Jesús, escucha, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Ahora, fíjate bien en las palabras que vienen a continuación porque son muy importantes. Dice, sino la fe, subraya fe, pon un círculo en esa palabra fe, sino la fe que obra, ahora subraya obra y ponle un círculo a obra. La fe que obra por el amor y ahora subraya amor y ponle un círculo amor. Fe que obra, fe que actúa, fe que hace las cosas por amor. Un religioso tiene fe y hace las cosas, pero no es por amor. Un religioso tiene fe y hace las cosas por obligación, por manipulación, por ordenanza. Algunos los hacen por temor. Ay, hermano, es que Cristo ya viene y tengo que portarme bien. No, pero no hagas eso. No hagas lo que haces porque Cristo ya viene y porque tienes que portarte bien. Fe que obra por
un molde nuevo, un odre nuevo, y lo hace por amor. Dice Pablo, lo religioso no es importante. La clave no está en circuncidarte o no circuncidarte. La clave no está en hacer las cosas por costumbre, por obligación o por religiosidad. La clave es tener un odre nuevo. La clave es tener una fe que hace lo que hace por amor. Una fe basada en un odre nuevo que busca intimidad, relación, comunión. Una fe que obedece por pasión y por entrega. Necesitamos odres nuevos, y para ello necesitamos, número 1, reconocer nuestra necesidad. Número 2, echar fuera el legalismo religioso de nuestra vida. Número 3, ser humildes para reconocerlo. Y número 4, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo necesitan? Y déjame te digo, yo lo necesito más que ustedes. Ser transformados y cambiados en nuestro odre. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Y si tú lo necesitas, levanta tus manos ahí donde estás y habla con el Señor. O antes de hablar con el Señor, yo te pido, piensa en qué eres religioso. ¿Cuáles han sido las demostraciones en tu vida que tú sabes o que tú conoces que han sido demostraciones de religiosidad? Escúchame, hermano, para empezar, si juzgamos, criticamos y condenamos a gente cristiana, somos religiosos. Si hacemos las cosas como por ejemplo leer la Biblia, orar, ayunar o venir a la iglesia sin pasión, sin motivación, por costumbre, por tradición, escúchame, somos religiosos. Tenemos un odre viejo. Pero yo quiero que tú pienses ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados, piensa, ¿en qué soy religioso? ¿Cuáles han sido mis demostraciones de religiosidad en mi vida? Y ni siquiera tienes que decirle al Señor, Señor, revélame, porque Dios dice, pues no te las tengo que revelar, tú sabes cuáles han sido, tú sabes cómo hablas, cómo ves, cómo oyes, cómo actúas. Pero esta mañana Dios quiere romper ese molde, Dios quiere romper ese odre viejo en nuestras vidas. Y yo te voy a pedir que levantes tus manos y le digas al Señor ahí donde estás, Padre, ven, rompe mi odre religioso, rompe mi odre viejo. Rompe mi odre que te ha amoldado a como yo creo que tú eres, a como yo creo que tú debes actuar, a como yo creo que tú debes hablar, a como yo creo que tú debes tratar a otras personas. Perdóname por juzgar, perdóname por criticar, perdóname por señalar. Perdóname por hacer las cosas sin pasión, sin amor, sin intimidad, sin comunión. Perdóname, Señor, por acostumbrarme a ser cristiano. Perdóname por hacer las cosas por tradición, porque ya se convirtió en una rutina. Padre, no quiero ya tener un odre viejo, no quiero hacer las cosas por rutina, no quiero hacer las cosas por tradición, no quiero hacer las cosas por obligación, no quiero hacer las cosas por mandato, Señor. Quiero amarte con todo mi corazón, quiero que despiertes hambre, sed, pasión, anhelos intensos por ti, Señor. Regrésame a la pasión de tener relación, de tener intimidad contigo.